Buenos días, amados hermanos. Se nos bendiga grandemente en este tiempo de que estamos en comunión. Me voy a permitir, antes de la exposición de la palabra, leerles un testimonio enviado por una misionera desde Ucrania. Se llama Sandra Briones y quisiera que lo escucháramos para saber también cómo el Señor está obrando en medio de la dificultad y los problemas que hay en ese lugar. Breve. Dice así este testimonio. Noticias desde Ucrania. Amigos, hemos recibido distintas noticias acerca del pastor Alexander. La última es la más alentadora. Alexander era un pastor que fue tomado preso por las tropas rusas. Por fin se le permitió a su esposa Ekaterina verlo. Ella dice que se ve bien y en paz, pero la verdad es que si creemos que puede tener paz, pero eso de que está bien no lo sabemos. Pero confiamos que todo pasará pronto y seguimos orando para que el ejército ruso lo deje en libertad y desista las acusaciones de formador de nazis que levantó en contra de él. Dios nos ayude y pronto sea puesto en libertad y pueda volver con su familia. Seguimos orando por la paz en Ucrania y esperando que algún día el Señor haga justicia, ya que la justicia de las cortes terrenales puede tardar años en sancionar las atrocidades cometidas en Ucrania en contra de la población civil. Sin duda hay cosas que nunca entenderemos, pero a pesar de toda mi confianza está puesta en el Señor. A pesar de todas las cosas malas que siguen sucediendo en Ucrania, también tenemos algunas buenas noticias. Una de nuestras adolescentes, que llegó siendo solo una niña al centro de niños, hace un par de días pidió que oráramos con ella porque quería ser cristiana. Dijo que quería que Jesús viviera en su corazón para siempre. Recibió al Señor en su corazón y rindió su vida a Jesús. Esto nos llena de alegría. Tenemos muchos motivos para estar tristes, es verdad, especialmente nuestros hermanos y hermanas de Avdiivka que han perdido mucho, pero también tenemos muchos motivos para agradecer y no olvidarnos de todas las veces que Dios nos ha salvado la vida, literalmente, a todos. Es verdad que están agradecidos, pero también es cierto que están agotados, sin muchas fuerzas, pero con fe en el Señor y aún esperando en Él. Los pastores y misioneros locales siguen sirviendo y llevando personas a rendir sus vidas al Señor. Y esto es tremendo y nos anima a todos. Yo por mi parte sigo también aportando en la misión, quizás no a gran escala como algunas mega organizaciones, pero seguimos fieles con lo que Dios nos ha dado por hacer. En Polonia y Ucrania seguimos con la posada del Samaritano, en un lugar que se llama así. Una vez más, con la ayuda de Dios, hemos ubicado a una madre con 2 hijos en un hospedaje de Pukin y quizás hoy firmemos contrato de un apartamento para Luda y su hija Ania, que están en Varsovia, mientras Sacha, esposo de Luda, y su hijo Daniel siguen a Avdiivka. También nosotros hemos dado ayuda al pastor Román para rentar un departamento para él y toda su familia en Ucrania y comprar algunas cosas básicas que necesitan. Pero finalmente los Pikojenko, que es otro apellido, se han vuelto a reunir con la familia, pero lejos de Avdiivka. Ellos están renovando fuerzas y, como muchos de mis amigos me dicen, estamos sobreviviendo y aprovechando o tratando de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. En Ucrania también estamos tratando de seguir con el modelo de la posada del Samaritano. Creo que es mejor que las familias vivan solas y tengan su privacidad como familia. Y no todos juntos en una gran casa, ya que debido al estrés, la guerra y el carácter que cada ser humano tiene, el vivir muchos juntos desgasta las relaciones y la convivencia. A veces se hace difícil vivir con uno mismo. Así que imagínense lo que es vivir distintas personas juntas. En Ucrania también las iglesias sirven como hospedaje para los refugiados y hay lugares donde se puede quedar por un tiempo. Pero también, igual que en Polonia, hay algunas personas que ya deben salir de algunos lugares y establecerse por un tiempo en el oeste, en las zonas más seguras y más próximas a la frontera con Rumania y Polonia. Así que trabajo para bendecir tenemos bastante. Y ya estamos viviendo apartamentos para algunas familias y seguir con ese modelo de
proximidad y que tenga un lugar para sanar y curar heridas. Dios nos ayude en todo esto. Sin Dios es imposible hacer absolutamente nada. Una vez más les ofrezco a todos los que ofrendan y han ofrecido desde siempre para esta misión. Les comparto desde que empezó la guerra, hemos bendecido a 30 familias, algunas con pausajes samaritanos, o darles hospedaje y apartamentos en Polonia, y también con ayuda enviada en dinero a Ucrania para las viudas, mujeres solas con hijos, familias de creyentes y familias del Centro de Niños. También enviamos dinero a algunos misioneros y pastores entre las últimas ofrendas enviadas. Enviamos dinero para la benzina del vehículo que estaban personas como desde Balakleya y hasta Lvivsk, es decir, dinero al pastor Alexander. En total, la ayuda consistió en más de $8,200 que Dios me ha permitido distribuir gracias a las ofrendas que ustedes han enviado. Estas ofrendas incluso han significado salvar las preciosas vidas de aquellos varios que hemos logrado evacuar desde Avdiivka, de Zaporizhia, Severodonetsk y últimamente Balakleya. Son lugares, son ciudades. Estas ofrendas han puesto alimento en las mesas y han dado una cama limpia y una ducha caliente a otros. De verdad, mis más sinceros agradecimientos por las ofrendas que han enviado. Todo suma y todo aporte ha sido significativo. Creo que algún día escucharán: tuve hambre y me diste de comer. Gloria al Señor por ello. También estoy muy agradecido a aquellos que oran incansablemente por toda la misión y cada situación detallada en mis mensajes. Mis amigos, no se disculpen conmigo, por favor, por no enviar ofrendas. No es necesario, créanme. El Señor conoce su situación y su corazón de verdad. No cargue su corazón si nunca han podido enviar una ofrenda. Este grupo tiene como fin principal orar y, por supuesto, contar a los que apoyan la misión con dinero al avance de la misma. Pero insisto, no es por ello que les escribo y no quiero que se sientan mal aquellos que no tienen cómo enviar una ofrenda. La oración es de un valor tremendo. Por mi parte, les pido sigan orando por mí para que Dios renueve mis fuerzas y me ayude a ser efectiva en esta parte de la historia que me corresponde vivir. Dios me ayude a escucharle y a hacer su voluntad y moverme en los tiempos de Él. También oren por mi familia, especialmente mi madre y mi hijo, para que Dios les cuide en todo momento. En fin, el Señor conoce todas las cosas y, como siempre, espero en su voluntad. Me despido con la gratitud de siempre, misionera Sandra Briones. Me tomé la libertad de leer esto. Ella es una misionera chilena. Pastor Benur nos envía, siempre nos pide que estemos orando. ¿Y por qué lo hice? El pastor, el hermano Manuel, nos preguntaba a qué hora nos levantamos. Y yo creo que todos tuvimos una camita calentita. Y si quizás pasamos algún momento en la noche, tuvimos la oportunidad de tomar un remedio, quizás tener a alguien cercano. Y yo creo que es necesario que nosotros también cumplamos este pedido. Esta misionera es una chilena, es una mujer que está en un lugar lejano, pero la fuerza de la iglesia, como muy bien dice ella, no está en los dineros, está en la oración. Eso es nuestra fuerza, en la oración, en la comunión, está en la palabra del Señor. Y por lo tanto, por eso justifico esta lectura, porque creo que es bueno que veamos cómo el Señor también está obrando en lugares difíciles y complejos. Nosotros tenemos dificultades, claro que las tenemos, pero el Señor también nos va mostrando de su amor y su misericordia hacia nosotros. Por eso lo leí y me hizo mucho sentido las palabras de mi hermano cuando él preguntaba a qué hora nos levantamos. Y yo incluso agregaría cómo nos levantamos, alegres, contentos porque vamos a la casa del Señor. Contento, dicen salmos, gozoso voy a la casa del Señor a honrarle y alabarle. Así que, mis amados hermanos, les pido que oren por esta misionera, oremos por la iglesia de Ucrania. El pastor Benur siempre nos está pidiendo eso dentro del listado. Mi hermanita Luisa, yo sé que lo tiene anotado. Y ese es nuestro deber. Lejano estamos, parece una guerra muy lejana. Pero el Señor está obrando en ese lugar. Y nuestro deber también es orar por ellos. La iglesia se enfrenta también a dificultades. Nosotros como iglesia también tenemos dificultades
y habrán otras mucho más grandes también. Tendremos que librar nuestras guerras. Yo ayer le mencionaba a Nancita, no me gusta hablar de cosas que son contingentes y políticas, ustedes lo saben, porque el púlpito es para honrar al Señor. Pero creo que ayer yo pensaba y decía, ¿lo hago, no lo hago? Una noticia del ministerio que ya los niños no se pueden llamar nuestros hijos. Ya teníamos que hablar con un lenguaje inclusivo de niñez y tantas otras cosas que para nosotros nos causan tanto dolor y preocupación. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, es nuestro deber cuidar nuestra iglesia, es nuestro deber cuidar nuestras familias. Ya los tiempos son distintos. Antes la gente vibraba con ir a los templos y cantaba en las calles. Me recuerdo incluso los que son más antiguos, había un cantante que se llamaba Piero, no sé, mi querido viejo, y aparecía hasta con una suerte de un cuello clerical, y la gente vibraba con esas cosas. Habían grandes manifestaciones de una suerte de espiritualidad, ritualista o no, pero había una manifestación. En las calles escuchábamos a los hermanos pasar temprano, le decía yo a Nancita, pasar el ejército de salvación temprano al día de la resurrección del Señor, y los hermanos de la iglesia pentecostal cuando caminaban por las calles, cuando iban al templo, y eso se echa de menos. Es como los cantos de los pajaritos. Cuando no hay pajaritos en las mañanas, uno dice, algunos tienen la posibilidad de escucharlo, y si no tienen pajaritos de árboles cerca, tienen sus propios pajaritos en su casa. o los cuidan ahí, tienen sus propias avecitas. Un día conversaba hermano Juan Valencia, que tuvo como mascota un pajarito. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay harto trabajo y va a haber hartas pruebas para la iglesia y para las familias, para cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, va bien, los tiempos están complejos. Yo no estoy haciendo apologética de nada, simplemente estoy hablando de la defensa de lo que nos corresponde, la defensa del Evangelio. Y animarnos, hermanos, a dar el paso, invitar a nuestros hijos, a los nietos, a los vecinos. No por un sentido de sentirnos más o menos, no es eso lo que es importante, es llevar el Evangelio, compartir el Evangelio, porque la palabra es clara en ello. Pablo el que sembró, Apolo regó, pero el crecimiento es del Señor. Y a veces nosotros en forma podemos, como este testimonio también que se da de una niña pequeñita que llegó nuevamente y pidió que oraran por ella porque necesitaba al Señor y recibió al Señor en su corazón. Esa es nuestra tarea, sembrar. Nuestra tarea, regar quizás, pero el crecimiento es del Señor. Y eso nos tiene que animar, hermanos amados. No piense no piense como Satanás nos quiere hacer pensar que estamos como desvalidos. La iglesia no está desvalida. La iglesia está creciendo, la iglesia está firme. Y nosotros tenemos que pensar y que estos tiempos complejos de pandemia, de guerras que estamos escuchando, son tiempos que la palabra, el Señor Jesucristo ya nos dijo, ya nos previno de esto. Nosotros tenemos que estar preparados para ello. Nosotros no tenemos que estar pensando como sorprendidos. No podemos estar sorprendidos. Si leyéramos la palabra, sabríamos que estas cosas están ocurriendo. No sabemos el tiempo del Señor. ¿Cuándo Él vendrá? No lo sé, porque soy hombre. Pero sí sé que el Señor va a venir, y esa es nuestra esperanza. La esperanza suya, la esperanza mía, la esperanza de todos los creyentes que vamos a recibir a nuestro Señor. Y los que no podamos ver ese momento impactante, pienso yo, cuando sonarán las trompetas, estarán en la presencia del Señor, porque el Señor ya los ha llamado para estar en su honra y su gloria. El apóstol nos dice claramente que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuándo? Ahora. Usted está sentado en un lugar celestial, no tiene que esperar tiempo humano, no tiene que esperar un tiempo cronológico para saber que estamos en la presencia del Señor. Y es eso, hermanos amados, que esta mañana los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y vamos a ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a las tentaciones. Los invito a abrir el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 12 y 13.
Hemos estado leyendo en forma sistemática este evangelio para ir conociendo y profundizando. Obviamente la palabra del Señor es mucho más profunda. Podremos escuchar miles de sermones sobre lo mismo, pero siempre vamos a aprender, porque el Señor son esos caminos profundos del Señor. Pregunta el salmista, ¿quién conocerá los caminos del mar? Imagínense ustedes los caminos en el mar. Es profundo el mar. Quizá uno pueda conocer la superficie, la orillita, pero cuando nos empezamos a sumergir, vemos que es inmenso, es tremendo. Hasta el día de hoy se ven noticias. Días atrás leía como un par de chilenos de Concepción bajaron en una sonda hasta en la fosa de Atacama, 8.000 metros de profundidad. Más grande que el Everest está esa fosa, es un tremendo hoyo, si me permiten la expresión, pero es una fosa tremenda. Y recién el hombre está impactado viendo esas cosas que están recién revelándose. ¿Acaso eso significa que el hombre ha conocido todas las cosas? Imposible. Las estrellas, los hermanos que les gusta mirar las estrellas, conocer de ellas, el hombre está recién inspeccionando, conociendo, pero todas esas cosas, el hombre dice, soy yo el que he hecho estas cosas. Yo investigo, yo creo, yo he hecho esto. Y nosotros sabemos muy bien que todas las cosas son del Señor. La ciencia, el arte, la literatura, todas las cosas, la naturaleza, nuestras propias vidas son del Señor. Y por eso nosotros debemos siempre honor y honra a nuestro Señor. Leamos la palabra que nos tiene reservada el Señor esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con fieras y los ángeles le servían. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que usted nos da para leer su palabra y aprender de ella. Señor Santo, le pedimos para que usted nos guíe, Señor, en todo entendimiento. Que su Espíritu Santo hable en nuestras mentes, en nuestros corazones. Le pido, Señor amado, para que usted dirija las palabras, Señor. Limpie mis labios de hombre pecador, Señor, para que sea su palabra, Señor, la que se entregue y no las ideas de un hombre o un pensamiento humano, Señor. Le pido, Señor, de sus cuidados, Señor, esta mañana, en todo momento, Señor, para entregar adecuadamente la enseñanza. Gracias, Padre bueno, por su amor y por su misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje de la tentación de Jesús es un tiempo muy especial y que es recogido por los evangelistas. Mateo, Marcos y Lucas hablan de él. El evangelista Juan no lo hace. Esto no significa que no sea algo menos importante, sino que recordemos que los evangelios son los relatos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, a la luz de lo que va escribiendo y a la luz de lo que hemos también pensado, que eso es el primer evangelio que se va escribiendo y que son las palabras del apóstol Pedro que trascienden en el tiempo, un testigo privilegiado de la vida del Señor Jesucristo, del ministerio de Él, considera importante relatar en sus breves palabras lo que el Espíritu hizo, el Espíritu con mayúscula, no es el Espíritu con minúscula, nos da a entender claramente que no fue una decisión impulsiva del Señor, no fue una decisión planificada del Señor Jesucristo, sino que es el Dios en su plan de salvación, en mostrar el inicio del ministerio del Señor, impulsa o es llevado, también dice algunos, el Evangelio de Lucas nos dice, es llevado al desierto. Recordemos qué es lo que es el desierto. En este momento está pensando ya en un lugar geográfico, físico, caluroso en el día y muy helado en la noche, faltos de vegetación, pero también no exento de peligros. Aquí los desiertos en Chile son bastante, la geografía nuestra de nuestro país es bastante dúctil en el sentido, no tenemos grandes fieras, no hay animales tan peligrosos, salvo el puma que en el sur, pero el puma cuando escucha a las personas es un felino que escapa cuando ve a las personas, o se siente muy amenazado, recién ataca. Pero la verdad es que cosas que nosotros no tenemos grandes animales que nos puedan perseguir o bestias que nos puedan ser peligrosas.
lo mismo que los insectos. Somos privilegiados, ¿han pensado eso ustedes, no? Yo siento que somos privilegiados en ese sentido. Tenemos la araña rincón, que la podemos detectar, que nos produce mucho escalofrío cuando vemos una arañita. O ven, también tenemos también la araña de trigo, que también son venenosas. Pero el resto no podrán producir molestias, pero no son animales mortales. Pero allá, en el oriente, en el cercano oriente, donde está Jerusalén, Israel, en esa época habían animales y bestias peligrosas. Y es ahí donde el Señor ha enviado el Espíritu Santo, dirigido por el Padre, ha enviado al Señor Jesucristo, lo ha llevado a esa soledad física, pero al mismo tiempo a ese tiempo en el cual le permite a él meditar y reflexionar sobre el ministerio que vendrá. Es ahí, en ese lugar, donde nos relata Marcos que estuvo allí por 40 días. Y es allí donde se producen las llamadas tentaciones efectuadas por Satanás al Señor. Y ahí estaba con fieras, con animales, pero ninguna de esas cosas le producían daño. Ni Satanás lo logró doblegar su espíritu, ni las fieras lo tocaron o lo dañaron. Y agrega Marcos, los ángeles le servían. Quisiera, antes de pasar a la tentación misma y a lo que significa estar con las fieras, pensar un poquito en esta última línea. Y los ángeles le servían. Los ángeles, normalmente las personas tenemos la tentación de tenerlos en una forma muy, muy especial. De hecho, hay personas que levantan altares a los ángeles. Le rinden una pleitesía especial, a una cercanía mística especial. Son seres espirituales. Debemos decir eso. Primeramente, también debemos de pensar que son creados por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. Los ángeles no se autocrearon, los ángeles fueron creados por Dios. Y sabemos que a la luz de la palabra, estos cumplen una función muy especial. Los ángeles son mensajeros. De hecho, la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Así que las personas que hoy en día ángelo o ángelo, son todas derivaciones del griego, que significa mensajero. ¿Qué es lo que transmiten ellos? ¿Qué mensaje llevan? Es el mensaje que Dios, o el encargo que Dios les ha permitido entregar. Ese es un ángel. Las personas tenemos la confusión al pensar que son seres espirituales, que son seres muchos que requieren la adoración nuestra. Y eso es un profundo error de las personas. Las personas tienden a arrodillarse frente a los ángeles. Tienden a pensar que los ángeles son seres que requieren toda la honra y la gloria. Pero eso es un error muy profundo, porque el único que merece la honra y la gloria es Dios. A Él sea siempre el honor, la honra, el imperio, el poder. Es el reconocimiento de la palabra del Señor hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios, hacia el Señor. Y lo mismo para el Espíritu Santo, lo mismo para el Señor Jesucristo. En este sentido, siendo Cristo o Jesús hombre, fue tentado y llevado a este desierto. Y nosotros debemos de tener siempre muy presentes como cristianos eso. Los ángeles son seres espirituales, pero también Dios es el único que permite la salvación, es a través del género humano. Eso nos recuerda a Hebreos. Hebreos nos dice que somos privilegiados en el sentido de que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre. Y el plan de salvación no es a través de los ángeles, no es a través de estos seres poderosos y espirituales, sino que es a través del hombre, y es por ello del género humano. Y por eso, cuando nosotros pensemos en los ángeles, debemos de pensar en ellos, que son seres espirituales y poderosos, mensajeros del Señor, mas no son dignos de honra ni de alabanza. El libro de Apocalipsis nos relata en dos oportunidades cuando Juan, frente al ángel, al poderoso ángel, se arrodilla frente a él y él le dice: levántate, tú y yo somos iguales. Es sorprendente eso, ¿no es cierto? Nos llena de sorpresa al pensar que el ángel le responde a Juan: no te arrodilles frente a mí, porque es la forma como nosotros debemos de pensar y entender estos seres poderosos, espirituales, pero mensajeros del Señor.
Ellos son iguales a nosotros. No, significa no necesito que tú me rindas ningún tipo de pleitesía, no necesito que tú me rindas ningún tipo de gloria, sino que la honra y la gloria es de Dios. La honra y la gloria es del Cordero inmolado que murió por mis pecados. Ese es el que debe recibir todo honor, toda honra y toda gloria. Lo mismo el Espíritu Santo. Nosotros hablamos de ellos pensando en la Trinidad, en Dios como una unidad y al mismo tiempo Dios en tres personas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. De esta manera, mis amados hermanos, aquí Marcos nos está enseñando el evangelista el sentido de los ángeles frente a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le servían. Tal como nosotros servimos al Señor en la iglesia, los ángeles también servían al Señor. Esto nos muestra y nos reafirma este planteamiento que estamos formulando, que los ángeles son seres poderosos. El mismo Señor Jesucristo, debemos de recordar el pasaje en el huerto de Getsemaní, cuando iba a ser apresado por las tropas de Caifás, por las tropas del sumo sacerdote, y le dice a Pedro, le reprende a Pedro cuando sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote y le dice, guarda tu espada. Si yo quisiera legiones, cientos de ángeles me protegerían y me cuidarían. Pero no es hacer la guerra lo que yo vengo, en otras palabras, estoy parafraseando lo que dice el Señor, sino que es cumplir la palabra de Dios, es cumplir el mandato de Dios, es cumplir el plan de salvación. El Señor Jesucristo tenía muy claro que Él podía manejar como soberano, como rey a ese ejército de ángeles. Él tiene muy claro que los ángeles son seres poderosos y frente a estos ángeles un solo ángel podría haber derrotado a todos estos soldados, a todos estos sirvientes esa noche, pero el Señor debía cumplir con su mandato. Marcos nos está hablando ahora de estos ángeles que le servían. Está colocando la atención en los lectores. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hoy día hemos dicho que las personas hoy en día, pero hemos de tener en mente que las personas también en la antigüedad, hace 2000 años, hace 3000 años, pensaban lo mismo que nosotros, que cuando no conocemos al Señor. Ellos olvidaban el carácter de Dios. Ellos honraban y buscaban la mística, buscando el conocimiento a través de la adoración de los ángeles. Más ahora, el Señor nos está mostrando que estos ángeles poderosos a Él le sirven. Es decir, está Cristo y están los ángeles. Eso es importante porque Cristo es soberano y es Señor. Es eso lo que Marcos quiere mostrarnos en estas breves palabras. Es un mensaje para que nosotros al recibir esta carta, al escuchar este evangelio, podamos pensar y decir, ¿por qué los ángeles servían? Esa es la pregunta. Porque Cristo es superior a ellos. Y asimismo nos recuerda la carta de Hebreos. Cuando en Hebreos nos va colocando la palabra y nos va enseñando que la salvación viene a través del Señor Jesucristo. Cuando en Hebreos en el capítulo 1 nos dice lo siguiente. Tengo las manos un poco heladas, se me pegan las páginas. Perdón. Dice así. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Perdón, fue el capítulo 2, versículo 6. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de honra y de gloria y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hebreos no está diciendo que Cristo sea inferior a los ángeles, sino que se hizo hombre. Se humilló haciéndose hombre para cumplir el mandato del Padre, para cumplir el mandato de Dios, el plan de salvación. Porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de honra y de gloria, a causa del padecimiento y la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, significa que nuestro Salvador, que nuestro Señor, llevó las aflicciones nuestras.
tuvo que probar. Eso significa gustar. Es un verbo que significa no disfrutar, sino que significa gustar, significa probar, el saber lo que significaba la muerte. No es que Cristo sea ignorante, no es que Cristo no hubiera sabido lo que significaba la muerte, sino que Él, haciéndose hombre, padeció por nuestros pecados en la cruz. Y de esta manera lo hizo porque convenía, dice aquel, por cuya causa son todas las cosas. Es decir, porque era necesario que Cristo se humillara, se hiciera hombre, se entregara su vida para el perdón de pecados y la remisión de estos. Remisión significa el perdón, la limpieza de los pecados. Y es por eso que cuando leemos Hebreos, nosotros nos acercamos pensando no en un reino de ángeles, no en un reino de cosas, sino en el reino espiritual que habita en el corazón nuestro. Es por eso que nosotros cuando nos acercamos a la palabra nos va mostrando el carácter de Cristo. Cristo el soberano, Cristo el Señor, Cristo el Redentor. ¿Por qué? Porque según vemos y según sabemos a través de la palabra, Cristo es el que nos santifica. Es a través de la obra de Cristo que nosotros somos santificados. Ser santificado significa ser limpiado nuestro corazón y nuestra maldad. Significa estar prevenidos ante la tentación, prevenidos ante el pecado, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha obrado sobre nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos redimidos. Hemos sido comprados por la sangre derramada en la cruz por Él. Eso significa ser redimidos, significa haber sido levantados desde la humillación más grande, desde el dolor más grande. Nosotros nos podemos presentar frente al Padre. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros, volviendo a Marcos, nos acercamos a Él y leemos esto, los ángeles servían, es una muestra del amor pleno de Dios hacia Cristo y el reconocimiento del lector hacia quien corresponde como el soberano y como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha justificado, que nos ha lavado, que nos ha perfeccionado y nos perfecciona día a día, por quien tenemos comunión con el Padre. Y si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, podremos ver un texto un poco más ampliado de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se dan cuenta? Aquí le impulsó es ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No es que Dios quisiera que sufriera estas cosas, sino nuevamente para mostrarnos la autoridad de Cristo. Tentado por el diablo, por Satanás, por el engañador. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y la tentación no estuvo en el tiempo mientras el Señor estuvo en oración, sino que Satanás estuvo atento como una fiera dispuesta acechando al Salvador para tentarle, para acosarlo, para decirle después cuando ya tiene hambre, cuando ya tiene necesidad del alimento, viene el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras son bíblicas, son palabras que se encuentran en el libro de Deuteronomio. Es el Señor Jesucristo quien cita cita las palabras de Dios hablando al pueblo. Cuando el Señor le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está pensando en lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, en los cuales son las mismas palabras que Dios le ha entregado al pueblo y le ha dicho de la siguiente manera: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es las palabras de Dios hablando al pueblo.
Y estas palabras que fueron escritas por Moisés, guiados por el Espíritu Santo, y son palabras que fueron escritas años atrás, muchos años atrás, antes del ministerio del Señor Jesucristo, se confirman en Cristo, que esas palabras dadas al pueblo era precisamente para mostrarnos que nosotros tenemos la posibilidad a través de nuestro Señor de comer un alimento que antes no conocíamos, un alimento que ni tus padres habían conocido, un alimento rico, sabroso, que les permitió vivir y así enseñar al pueblo para que hacerte saber y al pueblo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? La palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros nos alimentamos. Es a través de la palabra de Dios que nosotros, usted y yo, vivimos. No son las necesidades ni las circunstancias que hemos estado hablando. No es la circunstancia como la misionera nos hablaba que se están viviendo como algo malo, sino que nosotros vamos a vivir en las circunstancias por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a fortalecer. Es la palabra de Dios que va a calmar nuestro dolor. Es la palabra de Dios la que va a servir como un óleo derramado sobre nuestro cuerpo. Es la palabra de Dios la que nos va a llenar de paz, de entendimiento. Porque la palabra de Dios es el obrar del Espíritu Santo. Es el obrar de Dios sobre tu corazón, mi amado hermano. Es el obrar de Dios sobre tu vida, mi amada hermana. Las circunstancias son muchas. Las circunstancias son distintas. Estamos viviendo, hablamos en Ucrania, tiempos de guerra. Acá nosotros estamos viviendo estos tiempos de peste, de pandemia. Estamos viviendo quizás momentos de mucho dolor. Pero ¿qué nos dice el Señor? Yo estoy para alimentarte. Yo estoy para darte alimento, para darte vida. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra a través del Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, cuando el Señor le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que nace de Jehová, nos está hablando que el descanso, la paz en nuestros corazones está dada precisamente por el obrar de Dios en nuestras vidas. Mis amados hermanos, dado el avance de la hora, nos extendimos un poco, vamos a detenernos y la próxima semana continuaremos hablando sobre precisamente la tentación hechas a nuestro Señor Jesucristo. Los invito a tener un momento de oración. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da. Gracias, Señor, por el cuidado que usted derrama en nuestras vidas. Le pedimos, Señor amado, para que usted nos cuide, para que usted nos proteja, Señor, para que sea en nuestras vidas, Jehová nuestro Dios, que es fuego consumidor, es un Dios celoso, Señor, que cuida nuestras vidas, Señor, que habla en nuestros corazones. Por eso, Señor, le pido para que usted derrame su bendición para cada uno de nosotros, Señor. Derrame su bendición a sus hijos, Señor, para que, Señor amado, como pueblo suyo, Señor, le sirvamos como usted le merece. Enséñanos, Señor, a mirar a Cristo. Enséñanos, Señor, a mirar, Señor, su comportamiento, a confiar en la palabra, Señor, en todo momento. No fue el hambre, Señor, no fueron las decisiones de Él como hombre, Señor, sino que Él obró conforme a la voluntad de Dios. Y su respuesta frente a las circunstancias no fueron las respuestas del hombre, no fueron las respuestas a las circunstancias, Señor, sino que fueron las palabras que salen de tu boca, Señor, expresadas en la Biblia. Gracias, Señor amado, por sus cuidados. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.